Ariana empujó el carrito de limpieza por el pasillo largo y silencioso del colegio privado, como lo hacía todas las mañanas antes de que sonara el timbre de ingreso. Las luces frías del techo iluminaban los casilleros perfectamente alineados, y el eco de sus pasos se perdía en la distancia. Su uniforme azul, algo descolorido por los años y los lavados a mano, contrastaba con la pulcritud del lugar. Tenía 18 años, pero sus manos lucían como las de una mujer mayor, ásperas, trabajadas, cansadas. Mientras restregaba con esmero el suelo del baño de niñas, pensaba en su madre, enferma, esperándola en casa, y en su hermanito, que todavía dormía cuando ella salía al amanecer. El trabajo no era fácil, pero era digno. Lo repetía a sí misma cada día como un mantra, aunque no siempre lo creyera del todo. Aquel colegio de élite no estaba hecho para alguien como ella. Los hijos de empresarios, políticos y artistas caminaban por esos pasillos como si fueran dueños del mundo. Para ellos, Ariana era solo una parte del fondo, un objeto que se movía, limpiaba, y no hablaba. Uno de esos días en que el cansancio se sentía más fuerte que la esperanza, pasó algo que marcaría un antes y un después. Mientras trapeaba el pasillo principal, un grupo de estudiantes venía riendo escandalosamente. Ella se hizo a un lado, agachando la mirada como de costumbre. No quería problemas. Pero uno de ellos se detuvo frente a ella. Santiago. Alto, apuesto, con su chaqueta deportiva del colegio colgando sobre los hombros, y una sonrisa arrogante que le cruzaba el rostro. Tú, gritó, haciendo que los demás se callaran. Creo que te faltó limpiar aquí. Santiago tiró su vaso de jugo al suelo, justo donde Ariana acababa de terminar de limpiar. El líquido se expandió por el suelo brillante. Ella se agachó sin mirarlo, conteniendo la vergüenza. Pero no bastó. ¿Y ahora qué? ¿No saludas? ¿Te crees mejor que nosotros?, le dijo con sarcasmo. Ah, no, perdón, tú solo sabes limpiar, ¿verdad? Las carcajadas de sus amigos retumbaron en el pasillo. Ariana no respondió. Solo tragó saliva y frotó el suelo con fuerza, con los ojos humedecidos. Cada palabra de él era como una piedra en el pecho. No era la primera vez que la humillaban, pero sí fue la vez que más le dolió. Tal vez porque fue tan público, o tal vez porque en el fondo, esa parte de ella que todavía soñaba sintió que se quebraba un poco más. Ese día regresó a casa en silencio. Su madre la notó apagada, pero no preguntó. Ariana entró a su habitación, cerró la puerta y se sentó en el colchón delgado. A su lado, una vieja libreta donde escribía sus pensamientos, sus planes, sus sueños. La abrió con manos temblorosas y escribió. Hoy me miraron como si no valiera nada. Pero un día seré tan grande que tendrán que bajarse el orgullo para pedirme ayuda. Y yo los miraré, como ellos me miraron hoy, desde arriba. Suspiró, limpió una lágrima que rodaba por su mejilla y cerró la libreta. No lo sabía aún, pero ese momento, esa humillación, se convertiría en el combustible que encendería su fuego interior. Porque cuando alguien pisa un corazón humilde, ese corazón puede romperse. Pero también puede renacer con más fuerza que nunca. La mañana siguiente fue más difícil de lo normal. Ariana despertó con los ojos hinchados y la garganta apretada. Apenas pudo dormir, y cuando lo logró, fue solo para soñar con risas burlonas, pasillos interminables y esa sensación de ser menos. Se preparó en silencio, sin despertar a su madre ni a su hermanito. Caminó hasta la parada del bus con paso lento, sintiendo el frío atravesarle la piel y el alma. Al llegar al colegio, intentó convencerse de que todo estaba bien. Que las cosas simplemente eran así. Que su vida tenía otro ritmo, otra meta, otro valor. Pero no era fácil pensar con el estómago vacío y las palabras crueles de Santiago aún resonando en su mente. El día transcurrió en medio del trabajo rutinario. Limpiar, recoger, ordenar. Nadie le habló. Nadie se disculpó. Y lo peor, nadie pareció recordar lo que había ocurrido el día anterior, excepto ella. Mientras limpiaba el patio durante el receso, escuchó risas detrás de un arbusto. Al acercarse a recoger unos envases tirados en el suelo, escuchó claramente.
¿Se acuerdan cuando Santiago le tiró el jugo a la limpiadora? Esa cara que puso, decía uno de los chicos, entre carcajadas. Parecía que iba a llorar ahí mismo. Pero claro, ¿qué más puede hacer alguien como ella?, respondió otro, con tono despectivo. Ariana se quedó paralizada. No la veían, pero la estaban destrozando. Ya no era solo el momento, ahora era parte de sus historias, de sus chistes. Era un personaje en su comedia cruel. Volvió al salón vacío que estaba limpiando y se encerró unos minutos en el baño. Allí se dejó caer contra la pared y, en silencio, lloró. No gritó, no hizo ruido. Solo dejó que las lágrimas corrieran, porque no podía seguir fingiendo que no le dolía. Que no le afectaba. Porque sí dolía. Dolía mucho. Pero entre ese dolor, algo comenzó a arder dentro de ella. Una pequeña llama que no se apagaba. No quería vivir toda su vida agachando la cabeza. No quería que su historia fuera solo la de una joven pobre que aceptó las humillaciones porque no tenía otra opción. Esa noche, en su cuaderno, escribió algo diferente. Más que una frase, fue un pacto con ella misma. No puedo cambiar como me ven ahora. Pero puedo construir quién seré mañana. Y cuando llegue ese momento, nadie volverá a atreverse a reír de mí. Después de escribirlo, tomó un folleto viejo que había encontrado días antes. Era de un curso nocturno de administración básica en una fundación cercana. Costaba poco, pero para ella, era casi imposible pagar. Aún así, guardó el papel entre sus cosas con el mismo cuidado con que se guarda una joya. Porque para Ariana, ese papel era una puerta. Una puerta que, un día, abriría. Con orgullo. Los días siguientes fueron iguales. Silencio, trabajo, indiferencia. Pero algo en Ariana ya no era el mismo. Aunque seguía con la mirada baja, dentro de ella crecía una semilla que comenzaba a romper la tierra. No quería pasar su vida siendo la sombra de otros. Esa libreta vieja que guardaba con tanto cuidado se había convertido en su refugio y su impulso. Cada noche escribía y con firmeza, con el corazón latiendo fuerte, como si con cada palabra se estuviera construyendo a sí misma. Una noche, mientras lavaba los platos en la casa, escuchó por la radio una entrevista con una mujer que había comenzado su empresa de limpieza con solo una escoba y mucha voluntad. Ariana se detuvo. Escuchó cada palabra con atención. Era como si esa mujer le hablara directamente a ella. Cuando terminó la entrevista, corrió por su cuaderno y escribió: No nací para conformarme. Lo que hoy soy no define lo que puedo llegar a ser. A la mañana siguiente, antes de salir al colegio, buscó en su bolso el volante del curso de administración que había guardado. Lo miró con determinación y decidió que haría lo que fuera necesario para inscribirse. Preguntó a una vecina si conocía algún trabajo adicional para hacer por las noches o los fines de semana. La señora, conmovida por su deseo de superación, le ofreció ayudarle con algunos encargos en una panadería cercana. Y así comenzó su doble jornada. Durante el día limpiaba en el colegio. Por las tardes ayudaba en la panadería. Y en las noches, 2 veces por semana, caminaba a la fundación para asistir a clases. Dormía poco. Comía poco. Pero por primera vez en su vida, sentía que estaba caminando hacia algo real. En el colegio, nadie notaba el cambio. Seguía siendo invisible. Aunque alguna vez Santiago volvió a pasar junto a ella con su risa arrogante, ella ya no se detuvo a escucharlo. Había algo nuevo en su mirada. Una luz sutil que empezaba a brillar desde dentro. Un día, en clase nocturna, la profesora les pidió a todos que escribieran una carta dirigida a su yo del futuro. Ariana se quedó pensando unos minutos. Luego, con una mezcla de emoción y fe, escribió: Querida Ariana, no sé en qué parte del mundo estás ahora, pero espero que te sientas orgullosa. Porque no te rendiste. Porque soportaste el desprecio y la burla sin perder tu esencia. Porque mientras ellos reían, tú crecías en silencio. Y porque ahora, tú eres quien inspira a otras como tú. Al terminar la carta, la profesora pasó por su puesto, la leyó y le dijo en voz baja: Tienes un alma fuerte. Esa fuerza es más valiosa que cualquier título.
Esa noche, mientras volvía a casa caminando bajo la lluvia, Ariana no se cubrió con su suéter. Dejó que el agua le cayera en el rostro, como si estuviera lavando todo lo que la había herido. Sonrió, aunque iba empapada, porque por primera vez en su vida, se sintió viva. Pasaron los meses y Ariana ya no era la misma joven tímida que empujaba el carrito de limpieza con la cabeza gacha. Aunque seguía sin ser vista por la mayoría, dentro de ella se había encendido una fuerza silenciosa que la sostenía en los días más duros. Cada clase en la fundación era como una semilla más plantada en su mente. Aprendía sobre negocios, finanzas básicas, liderazgo, palabras que antes le sonaban lejanas, pero que ahora se le adherían como parte de su destino. Un martes cualquiera, mientras barría la entrada principal del colegio, notó un alboroto poco común. Una delegación de empresarios llegaría esa tarde al colegio para evaluar posibles convenios de becas y financiamiento para estudiantes destacados. Ariana no tenía nada que ver con eso, por supuesto. O eso pensaba. Aquel día el colegio relucía más que nunca. Todos los empleados recibieron órdenes estrictas para que nada estuviera fuera de lugar. Ariana fue asignada al área de recepción junto a otra trabajadora. Estaba terminando de secar el piso cuando una voz masculina, serena y amable, le habló. «Disculpa, ¿me puedes indicar dónde queda el auditorio?» Ella levantó la mirada y vio a un hombre de unos 50 años, bien vestido, con lentes redondos y una expresión genuinamente cálida. Ariana le dio las indicaciones con claridad y respeto. Cuando él agradeció y se marchó, Ariana volvió a su tarea, sin imaginar lo que ocurriría después. 2 días más tarde, la directora del colegio la llamó a su oficina. Ariana entró con nervios, pensando que quizá la regañarían por algo. Pero lo que escuchó la dejó sin aliento. Ariana, el señor Emilio Santos, presidente de una fundación empresarial, nos envió una carta. Dijo que una de nuestras empleadas lo atendió con una educación y seguridad que lo dejó impresionado. Preguntó por ti por nombre. Quiere entrevistarte para una beca integral de formación empresarial. Ariana se quedó inmóvil. No comprendía. Era como si de repente una puerta invisible se abriera frente a ella. Su voz apenas alcanzó a susurrar. «Una beca para mí». La directora sintió, algo incómoda, como si no le gustara la idea de que alguien como Ariana destacara por encima de los estudiantes de élite del colegio. Pero no tenía opción. La carta estaba firmada por un benefactor muy importante. La entrevista fue días después. Ariana llegó con la ropa más formal que tenía, su cuaderno gastado en el bolso, y el corazón latiendo como si quisiera escaparse de su pecho. El señor Emilio la recibió con una sonrisa. Hablaron durante casi 1 hora. Él no solo quería conocer su historia, quería entender su carácter, sus motivaciones, sus sueños. «Vi en ti algo que muchas veces nos enseñan las universidades», le dijo al final: dignidad, inteligencia emocional y hambre de aprender. «Te vamos a becar, Ariana. Pero no es solo un curso. Será un proceso de formación integral con prácticas en empresas reales». Ariana no sabía si llorar o reír. Apretó fuerte su bolso mientras salía del lugar. Las piernas le temblaban. En el bus de regreso a casa, miró por la ventana con los ojos llenos de lágrimas. Todo ese esfuerzo en silencio, por fin estaba dando frutos. Pero el destino no había terminado con sus sorpresas. Esa misma tarde, cuando regresó al colegio para completar su jornada, se cruzó en el pasillo con Santiago. Él hablaba con unos compañeros y se burlaba de un profesor. Al verla, frunció el ceño, como si aún no entendiera por qué una empleada caminaba por allí con ese brillo extraño en la mirada. «¿Y ahora tú qué?», limpiando pasillos con cara de triunfadora, dijo con ironía. Ariana lo miró a los ojos por primera vez. No con rabia. No con miedo. Sino con una calma que lo descolocó. «Estoy limpiando, sí. Pero también estoy construyendo mi futuro». «¿Y tú?». Santiago se quedó en silencio, sin saber qué responder. Por primera vez, sintió que esa joven a la que antes ignoraba tenía algo que él no comprendía, pero que lo intimidaba. Esa noche, Ariana escribió en su cuaderno con la letra más firme que pudo. «Hoy se abrió una puerta.
Pero no fue suerte. Fue cada lágrima, cada burla, cada paso invisible que di. Estoy empezando a ser vista. Y esto, apenas comienza. El primer día de Ariana como becaria fue como entrar a otro mundo. La fundación la asignó a una empresa de logística para su práctica profesional. Al principio, se sintió como un pez fuera del agua. Las oficinas eran elegantes, los empleados caminaban con carpetas y audífonos, hablaban de estrategias, clientes y entregas internacionales. Pero Ariana no dejó que el miedo la paralizara. Se presentó con humildad y disposición, y como siempre, tomó nota de todo. El jefe directo, un joven gerente llamado Julián, notó algo distinto en ella. Aunque al principio le asignó tareas básicas, como organizar archivos y digitalizar documentos, pronto se dio cuenta de que Ariana tenía una agilidad mental extraordinaria. En poco tiempo, ella no solo organizó el sistema de archivo, sino que propuso una forma más eficiente de hacer seguimiento a los pedidos. Julián quedó sorprendido. ¿Dónde aprendiste eso?, le preguntó una tarde. En las clases nocturnas, respondió ella con sencillez. Pero también observando cómo trabajan aquí. Tienes madera, Ariana. No te quedes donde otros te pusieron. Avanza, le dijo él, con admiración sincera. Poco a poco, empezó a ganarse el respeto de sus compañeros. Algunos sabían que venía de un entorno humilde, pero nadie se atrevía a menospreciarla. Su compromiso, puntualidad y espíritu de superación eran tan evidentes, que inspiraban incluso a quienes antes la habrían ignorado. Mientras tanto, en el colegio, Santiago seguía en su mundo de privilegios. Pero la vida no se había detenido para él. Su padre había empezado a tener problemas con sus empresas, y los negocios familiares, antes tan sólidos, comenzaron a tambalear. Santiago, acostumbrado a tenerlo todo sin esfuerzo, no sabía cómo reaccionar. Su arrogancia se volvió más frágil, sus bromas más forzadas. Y, sin embargo, aún no se daba cuenta de que la rueda del destino giraba más rápido de lo que imaginaba. Un día, mientras Ariana organizaba papeles en su estación de trabajo, Julián se le acercó con una sonrisa. Tenemos un proyecto de mejora para una sede nueva. Quiero que formes parte del equipo. ¿Yo?, preguntó, sorprendida. Sí. Ya no eres solo una practicante. Eres una solución. Y quiero ver hasta dónde puedes llegar. Ariana se fue esa tarde con el corazón lleno de gratitud. No por las palabras de Julián solamente, sino porque, por primera vez, alguien la veía por su capacidad y no por su uniforme. En casa, tomó su cuaderno, que ya estaba gastado de tanto usarlo, y escribió una frase que había oído en una clase. Cuando uno cree que no tiene nada, en realidad tiene lo más valioso, el deseo de cambiar su destino. Esa noche, llamó a su madre, que vivía en otra ciudad. Hablaron por largo rato. Su madre lloró al saber que su hija, la que un día le pidió prestado para un cuaderno, ahora estaba siendo reconocida por su esfuerzo. Tú siempre fuiste especial, Ariana le dijo con voz quebrada. Solo que el mundo aún no se había dado cuenta. Las palabras de su madre la acompañaron durante días. Y en medio de esa tranquilidad nueva, Ariana comprendió algo profundo, que a veces la vida tarda en recompensarte, pero cuando lo hace, te devuelve todo con creces. Lo que Ariana no sabía, era que el próximo giro del destino pondría a prueba todo lo que había construido, y que alguien del pasado volvería a su vida, esta vez con la necesidad de extender la mano. Pasaron 2 años desde que Ariana había comenzado su camino en la fundación. Su transformación era evidente, no solo había aprendido sobre negocios y administración, sino que ahora lideraba un pequeño equipo dentro de la misma empresa donde había iniciado como practicante. Llevaba un traje sobrio, hablaba con seguridad y caminaba con la cabeza en alto. Ya no era invisible. Ahora, todos sabían quién era Ariana. Una tarde lluviosa, mientras salía de una reunión importante, su teléfono vibró. Era una llamada de un número desconocido. Dudó unos segundos antes de contestar. Ariana, dijo una voz entrecortada al otro lado. Soy Santiago. El nombre retumbó en su oído. Era como si una sombra del pasado golpeara la puerta de su presente.
Ariana se quedó en silencio. Necesito hablar contigo, por favor. No tengo a quién más acudir, dijo él, con la voz quebrada. Ella no respondió de inmediato. Colgó. No por crueldad, sino porque necesitaba respirar. ¿Santiago? El mismo que la humilló frente a todo el colegio. El que la miraba como si valiera menos que el polvo del suelo. Esa noche no durmió. Parte de ella quería ignorarlo, pero otra parte, la que aún creía en la justicia sin venganza, sentía curiosidad. ¿Qué había pasado con él? Días después, coincidieron. Ariana asistía como representante de la fundación a un evento de jóvenes emprendedores. Allí estaba Santiago, pero no como invitado de honor, ni como estudiante destacado. Estaba en una esquina, con la camisa arrugada, repartiendo volantes de una pequeña cafetería familiar que apenas sobrevivía. Sus ojos ya no eran altivos, sino cansados, avergonzados, humanos. La vio a lo lejos. Su rostro palideció. Y por un momento, pareció que iba a huir. Pero no lo hizo. Caminó hacia ella. Ariana, dijo en voz baja, sin saber cómo empezar. Yo sé que no merezco ni tu mirada, pero te necesito. Ariana lo miró sin odio. Con firmeza. Como quien ya no guarda rencor, pero tampoco olvida las lecciones. ¿Qué pasó contigo, Santiago? Él bajó la mirada. Su familia había perdido todo en una mala inversión. Su padre estaba en juicio, su madre enferma, y él había tenido que abandonar la universidad. Ahora intentaba levantar ese negocio con lo poco que les quedaba, pero no sabía cómo administrar ni cómo atraer clientes. El orgullo lo había llevado a la ruina, y ahora, la única persona que podía ayudarlo, era la misma a la que él destruyó años atrás. Tú eres la única que sabe de esto, la única que podría enseñarme cómo empezar de nuevo, le dijo con lágrimas en los ojos. Ariana respiró hondo. El momento que nunca imaginó había llegado. El destino lo había traído hasta ella, pidiendo ayuda. No sé si puedo ayudarte, pero sí puedo enseñarte a ayudarte a ti mismo. Y eso, Santiago, es más importante, le dijo con voz serena. Él asintió, humillado y agradecido. En su rostro, por fin, había caído la máscara del orgullo. Esa noche, Ariana escribió en su nuevo cuaderno, ya no gastado, sino elegante y con su nombre grabado en la portada. No es el éxito lo que da poder. Es la forma en que decides usarlo cuando quienes te humillaron necesitan tu mano. Pasaron 3 meses desde aquel encuentro. Ariana decidió ayudar a Santiago, no por lástima, sino porque entendía el valor del cambio. Le compartió herramientas básicas de administración, lo conectó con una pequeña red de emprendedores y lo asesoró con pasos concretos. Pero nunca le facilitó el camino. Santiago tenía que hacer el esfuerzo, igual que ella lo había hecho años atrás. Los primeros días fueron difíciles. Santiago cometía errores, dudaba de sí mismo y se impacientaba. Pero, por primera vez en su vida, comprendió lo que significaba empezar desde abajo. Ya no tenía privilegios ni atajos. Solo trabajo duro, y la humildad como único aliado. Ariana, por su parte, se mantenía firme. Aunque en su interior aún dolía el recuerdo de la burla, ya no sentía rencor. Ahora entendía que su mayor victoria no era que le pidiera ayuda, sino que ella ya no necesitaba vengarse para sentirse completa. Un día, en una feria de emprendimiento local, la cafetería de Santiago fue seleccionada para ofrecer sus productos. Él llegó con un pequeño carrito lleno de panes y cafés artesanales. Estaba nervioso. Pero cuando vio a Ariana entre los asistentes, sonriendo desde lejos con los brazos cruzados, algo dentro de él se calmó. Al final del evento, la fila frente a su puesto era larga. Había logrado atraer clientes, y muchos preguntaban si daría servicio a domicilio o si abriría una sucursal. Cuando terminó la jornada, buscó a Ariana entre la multitud. Se acercó con ojos brillantes. No tengo cómo agradecerte, dijo. No solo por enseñarme, sino por perdonarme. Ariana lo miró, con una expresión suave y madura. No te perdoné, Santiago, simplemente, dejé de necesitar que te humillaras para yo sentirme fuerte.
Mi fortaleza ya no depende de ti, respondió con una paz tan poderosa que a él se le hizo un nudo en la garganta. Él asintió, entendiendo. Por primera vez, no como el joven arrogante del pasado, sino como un hombre que por fin había crecido. Esa noche, Ariana volvió a casa. Se sirvió una taza de té, se sentó junto a la ventana y abrió su cuaderno. Escribió con letra firme. La vida no me dio venganza. Me dio evolución. Y esa es la forma más bella de justicia. Mientras la lluvia golpeaba el vidrio, sonrió. No por lo que había superado, sino por la mujer en la que se había convertido. Esa, sin duda, era su mayor victoria. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta emocionante historia. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Si disfrutaste el viaje de estos personajes, te invitamos a suscribirte a este nuestro canal Pasiones Reales, y descubrir todas las historias que tenemos para ti, llenas de emociones, giros inesperados y momentos que tocan el corazón. Tu próxima historia favorita podría estar a un clic de distancia.